Buenas tardes con todos y todas. Vamos a dar inicio a esta exposición, ¿no?, que nos convoca el día de hoy. Vamos a hablar, ¿no?, acerca de la transversalización del enfoque de género en nuestra intervención profesional como trabajadores sociales. Agradecemos a las personas que ya se vienen conectando. Estamos también en vivo a través de nuestras redes sociales en Facebook y les damos la bienvenida a todos los que ya se vienen conectando y mandamos igual saludos a los que ya, digamos, nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales. Mi nombre es Nelly Tuesta, fundadora del grupo Lidera en Ti, y en esta oportunidad vamos a desarrollar esta charla sobre este tema de igualdad de género, sobre todo en nuestra praxis, ¿no?, de trabajadores sociales. Vamos a ver aspectos desde nivel conceptual, ¿no?, sobre género, brechas, estereotipos, roles de género y cómo este enfoque se logra transversalizar en nuestra práctica, en nuestra intervención, ¿no? Entonces vamos ya a dar inicio. Luego también nos pueden escribir a través del chat interno de Zoom o a través del chat de nuestras redes sociales para poder comentar y compartir también quizás algunas preguntas que van a surgir, ¿no? Entonces vamos ya a dar inicio. Vamos a agrandar un poco la pantalla para que se pueda visualizar. Entonces vamos a comenzar, ¿no?, con algunas definiciones, ¿no? O sea, para entender cómo transversalizamos este enfoque de género en las instituciones donde trabajamos, en nuestra práctica, en nuestros instrumentos, cómo abordamos esto con nuestra población beneficiaria. Hay que partir por comprender algunos conceptos, ¿no?, que luego los vamos a ir enlazando y vamos a ir formando ya conceptos más generales, ¿no? En primer lugar es tener claridad sobre las diferencias de género y sexo, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias, no? O sea, cuando nosotros hablamos de género, el género es una construcción social, ¿no?, que va de generación en generación. Es una condición cultural que nos va asignando a las personas algunas características, roles, capacidades, o en qué espacios debemos estar, ya sea si somos hombres o si somos mujeres, ¿no? Entonces, este género se transmite de esta manera a través de la familia, del colegio, de los medios de comunicación y de la misma sociedad, ¿no? Entonces, el género es un constructo social, ¿no?, que al final se transmite, pero es tomado muchas veces como una verdad absoluta, ¿no? La cosa es que no, más bien hay que cuestionar cuando esos atributos que nos asignan como hombres o como mujeres atenta pues contra nuestros derechos, ¿no? Entonces, eso es género, ¿no? El sexo biológico, sí, definitivamente es algo biológico, anatómico y fisiológico con lo que nacemos, tanto hombres como mujeres, ¿no? Ahí son claras las diferencias entre un hombre y una mujer, ¿no? Por ejemplo, la voz, ¿no?, de un niño que ya va a la adolescencia, empieza a poner gruesa la voz, ¿no?, a las mujeres, ¿no? Por ejemplo, somos las que salimos embarazadas también. Entonces, hay diferencias, ¿no? Ahí sí hay diferencias en cuanto a sexo y nos diferenciamos definitivamente entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Género, constructo social, ¿no?, donde están los roles, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no?, que se atribuye a las mujeres el rol doméstico, ¿no?, el cuidado de
del hogar, de las tareas del hogar, ¿no? Y al hombre este rol de proveedor, ¿no? digamos, sale a trabajar, ¿no? Y se le asigna eso. Entonces eso es género, es construcción. Y el sexo, bueno, como ya les expliqué, son diferencias físicas, ¿no? Fisiológicas, tanto de hombres como mujeres. Entonces acá estos conceptos nos ayudan a entender que algunas características a veces que se consideran naturales, tanto de hombres y mujeres, están dándose cuenta que no se deriva del sexo, sino que se construye socialmente, ¿no? Que los hombres vistan de azul, las mujeres de rosado, ¿no? Que las mujeres son más cariñosas que los hombres tienen que ser los más fuertes. Entonces, todo eso es construcción social, ¿no? Y acá, digamos, hay la diferencia, ¿no? Como les decía, el sexo, ¿no? Hombre fecunda, mujer concibe, o sea, es cuestiones que no cambian, ¿no? Son diferencias biológicas. Y el género, ahí viene ya el masculino, el En femenino. hoy les traemos una invitación muy bonita y muy especial. ¿No? Entonces, en género sí vemos masculino, femenino, ¿no? Cuando es masculino, lo que les decía, se asocia al rol productivo, el femenino al asistencial, y esto se va aprendiendo, ¿no? Se va aprendiendo de generación en generación, por el tema de la familia, medios de comunicación, y sociedad en sí, ¿no? Entonces, el género puede cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, el ser cariñoso no es de un género, ¿no? O sea, ambos, tanto hombre como mujer, ¿no? Entonces no tiene por qué igual, ¿no? La fortaleza, la fuerza. Ahora, por ejemplo, no hay profesiones que sean de un solo género, de ambos. Entonces, esto puede cambiar, o sea, no tenemos por qué aceptar que nos encasillen, ¿no? En un rol que socialmente debería ser así, pero no lo aceptamos, ¿no? Ahí viene un poco ya el estereotipo, el prejuicio y muchas veces la violencia, ¿no? Porque la superioridad, por ejemplo, de un género sobre otro, ¿no? Del masculino, hay más predominio, más espacio público y la mujer relegada a un espacio privado. Entonces ahí se producen también las relaciones de poder y de violencia que debemos cuestionar. Entonces, la primera conclusión es que sexo y género son distintos, ¿no? El sexo biológico es genético, pero es el origen de esta diferencia, ¿no? Este género que nos clasifica y nos hace diferentes, y se aprende, ¿no? Este género, y es la base de esta desigualdad, porque se atribuye, ¿no? A la mujer ciertas características, al hombre ciertas características, y ahí viene esa diferenciación, esa discriminación, esa violencia, ¿no? Porque no hay una igualdad, ¿no? Cuando hablamos atribuciones, cuando hablamos de las brechas, ¿no? O sea, siempre cuando analizamos cifras, siempre es el género femenino el más relegado, o no solo el género femenino, sino todo lo que se considera femenino, y ahí vemos a la comunidad también LGTBQ+, ¿no? Que también sufre de discriminación, ¿no? Entonces, el género es un concepto que ya hemos visto, entonces, que alude a las diferencias que se construyen socialmente, ¿no? Y que se basan en sus diferencias biológicas, ¿no? Dice una frase, ¿no? Las mujeres son el sexo débil, lo cual no es cierto, pero esto se va transmitiendo, ¿no? Entonces se nos hace creer, y a veces desde niñas las criamos de esa manera, ¿no? O sea, tú eres, ¿no? La recatada, no le dejamos a veces en libertad, ¿no? Muchas veces a las niñas, o las niñas quieren de repente probar, ¿no? Otros deportes, por ejemplo, como fútbol, ¿no? O no le dejamos, ¿no? Porque ese es fútbol para varones, ¿no? Lo cual no es así, porque ahora los deportes también no tienen género, ¿no? Juguetes también, ¿no? Cuando el niño quiere de repente jugar con las muñecas, las cocinitas, ya lo asociamos a su orientación sexual, lo cual no es así, ¿no?
porque si el niño de repente empieza a jugar con muñecas, va también dándole afecto, porque a través de los juegos los niños también van generando ciertas conductas de adultos, ¿no? Por ejemplo, un niño que sí se le permite jugar con muñecas va a poder de repente desarrollar ese afecto, ¿no? Y cuando sea adulto no va a tener dificultad en dar afecto de repente a sus hijos, a sus hijas, ¿no? Cuando les privas, pues generas represión, ¿no? Que no llores, ¿no? Los hombres no lloran. Entonces, todo eso son construcciones culturales que nos dañan, ¿no? Definitivamente. Entonces eso es género y eso es sexo. En cuanto a roles, ¿no? Que ya les había hablado de dos roles bien marcados, ¿no? Que también se generan, ¿no? Que es los hombres, ¿no? Que son considerados como encargados de proveer dinero, ¿no? Al hogar, y mujeres que su rol es atender, ¿no? El trabajo doméstico, el cuidado y educación de las hijas, ¿no? Y justamente ahora en pandemia más, las mujeres han triplicado hasta sus roles, ¿no? O sea, ahora tienen el rol doméstico, han sido cuidadoras también de familiares con COVID en casa y ahora también son profesoras, ¿no? Porque los niños se están educando en casa, los adolescentes, y siempre es la mujer la que está ahí enseñando, ¿no? Entonces, ha generado un impacto mayor en las mujeres, por eso se habla de la feminización de la pobreza, ¿no? Porque, por ejemplo, mujeres con carga, ¿no? Familiar alta, ¿no? O de niños menores de 5 años, también impide que ella salga a trabajar, ¿no? O si sale, sale con sus pequeños hijos, exponiéndose muchas veces a muchos riesgos, ¿no? A los que está ella expuesta. Entonces, estos roles no son únicos, ¿no? O sea, si empezamos a reflexionar, o sea, ¿cuántos hogares ahora monoparentales liderados por mujeres existen, ¿no? O sea, ¿cuál es la brecha, ¿no? Para que una mujer, por ejemplo, tome la decisión de salir a trabajar, tiene que pensar con quién deja a sus hijos o quién hace las tareas de la casa, ¿no? Al varón es distinto, ¿no? Porque el varón muchas veces ya tiene cubierto eso, ¿no? Porque lo hace la mujer, ¿no? Entonces ellos tienen mayor libertad de poder salir a trabajar o de poder estudiar porque no tienen otros roles, ¿no? Salvo el que estudia o el de proveedor, ¿no? Entonces esas diferencias siempre desde pequeños hay que ir actuando en igualdad, ¿no? Desde las tareas de la casa, ¿no? Desde pequeños, no encargar todo a las niñas, ¿no? Siempre es a la niña, a la hermana, a la prima, ¿no? Que generalmente se le asignan estas tareas, ¿no? Y los varones, a veces las mismas mamás, a los varones no le dejan entrar a la cocina o no les enseñan que también tienen que hacer las tareas del hogar, limpieza, preparar sus alimentos, ¿no? Entonces ahí ya los mismos padres y madres de familia generan las diferencias, ¿no? Y eso que hace que las niñas crezcan en este ambiente donde se tolera esas diferencias, o también ven situaciones de violencia donde papá agrede a la mamá y lo ven normal, ¿no? Lo ven normal, lo toleran, y cuando crezcan, pues las niñas van a justamente asumir que esos roles son normales y va a aceptar también relaciones tóxicas y violentas, ¿no? Al igual que los niños, ¿no? Porque van a creer que ellos pueden mandar sobre las mujeres, ¿no? Entonces, estos roles que les acabo de explicar originan, ¿no? Que, como les decía, tanto hombres como mujeres no accedan ni disfruten de las mismas oportunidades porque hay desigualdades, ¿no? Les hable del impacto socioeconómico de la pandemia, no es igual para un hombre o una mujer, ¿no? Hay que ver carga familiar, tareas, acceso a oportunidades. Entonces, de esa manera se restringen las oportunidades, ¿no? Entonces, cuando hablamos de política social, hay que contemplar que existen necesidades diferenciadas, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? Hay que generar mayores condiciones para que las mujeres, por ejemplo, ¿no? Participen en decisiones locales, en
participen en política. Por ejemplo, si analizamos, muchas mujeres les cuesta, ¿no?, llegar a esos espacios públicos, o que terminen también su secundaria, porque hay también embarazo adolescente, ¿no? Y ya en la casa también a veces son los varones los que más le dan la posibilidad de educarse que a las mujeres que se quedan en casa a cuidar a sus hermanos, ¿no? Entonces, todo eso hay que analizar en las brechas. Cuando generemos también nosotras mismas talleres de capacitación, siempre mirar si ese horario va a poder asistir las mujeres también, ¿no? Que es muy diferente al del varón, o consensuar en un horario donde puedan estar ambos. Porque si trabajamos con familias, tiene que estar la mujer, el varón también, ¿no? Para que haya esa igualdad, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, cuando hay charlas de nutrición, en las postas, siempre va solo la mamá con el niño, ¿no? Entonces, tienen que ir ya involucrándose los varones, porque estamos hablando de igualdad de género, ¿no? Entonces, cuando planeamos actividades, visitas de campo, siempre hay que hablar de esto con las familias, ¿no? De la igualdad, de que por ser mujer el peso de la carga, tanto laboral, doméstica, no tiene que recaer solo en las mujeres, ¿no? Y ahí vienen los estereotipos, ¿no? O sea, ¿qué son los estereotipos? Estereotipo es creencia, no son etiquetas, ¿no? Como se puede decir en mejores términos, etiquetas que te dicen, por ser mujer tienes que ser así, por ser hombre tienes que ser asá, ¿no? Y no consideran en estos estereotipos nuestras capacidades, ¿no?, como hombres y como mujeres, de poder decidir quiénes queremos ser, ¿no? Por ejemplo, un estereotipo marcado a los hombres es que visten de azul, no lloran, ¿no? No lloran, y son los valientes o fuertes, ¿no? O sea, si el hombre llora ya, inmediatamente lo relacionan con su orientación sexual, ¿no? Dicen, ah, ese debe ser homosexual, debe ser gay, ¿no? Lo que no es así, porque, o sea, nosotros somos seres humanos y tenemos emociones, ¿no? O sea, lloramos, reímos, nos alegramos, estamos tristes, y eso no tiene un género, ¿no? Porque es nuestra naturaleza. Entonces, si desde pequeño no llores, entonces, ¿qué haces, no? Que no exprese sus emociones, ¿no? Que no sea feliz esta persona y que sea dura y muchas veces autoritaria cuando sea un adulto con sus propios hijos, ¿no? O sea, marcas realmente desde niños si adoptas esta educación diferenciada, ¿no? Ahí vienen los estereotipos, igual de las mujeres, ¿no? Tienen que ser las que visten de rosa, las sentimentales, ¿no? A las que hay que proteger, ¿no? O sea, siempre está asociado que la mujer con un estereotipo no pueda valerse por sí misma, ¿no? Siempre necesita de un hombre. A veces se dice también, ¿no?, que un hogar cuando es monoparental y con jefa mujer de hogar, dicen, acá falta un hombre para poner orden en esta casa, ¿no? Sí, las mismas mujeres decimos eso, ¿no? Entonces, desde pequeñas las niñas crecen con una autonomía limitada, ¿no? Porque siempre nos enseñan a depender, ¿no? A depender económicamente, o a que todos nos paguen, ¿no? A de repente solo adoptar el rol doméstico, no aspirar a un emprendimiento, algo técnico, a una profesión, ¿no? O desde pequeña siempre, ¿no? En la televisión, o sea, nos asocian sí, ¿no? Todavía las telenovelas, ¿no? Y a veces las niñas creen eso, ¿no? Que viene alguien, como se dice, el príncipe azul o el actor de la telenovela, que va a suceder en la vida real a rescatarlas, ¿no? Eso enseñan desde chiquitas, ¿no? Entonces, crecen con esto, ¿no? Entonces ahí a las niñas, por ejemplo, desde pequeñas, que tengan autoestima, que sean lo que quieran ser, que vistan como quieren vestirse, que jueguen como ellas desean, ¿no? Si no les gusta, pues las muñecas y la pelota, pues que jueguen, ¿no? Entonces, no limitar esa exploración que tienen, y tampoco en los juguetes, ¿no? Que es, por ejemplo, hay muchas niñas que ya empiezan con los legos a construir y quizás puedan ser grandes ingenieras, científicas, médicos, ¿no? También, o sea, ¿por qué limitarlas
solamente a un espacio de protección, cuidado, cuando ellas pueden ser más que eso, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, el estereotipo no te define, ¿no? Y cuando tú rompes los estereotipos, estás yendo contra el sistema patriarcal y machista, ¿no? Entonces, se puede invertir estos roles. O sea, el hombre puede también tener miedo, el hombre también tiene fragilidad, también se puede vestir de rosa y no necesariamente es homosexual, ¿no? Entonces, eso nosotros empecemos a cuestionar en los diferentes espacios en los que intervenimos como trabajadores sociales, ¿no? Y ahí se caracteriza, pues, ¿no? A los hombres y las mujeres, partiendo, como les decía, del sexo, ¿no? O sea, de estos estereotipos que nos marcan de una manera y no toman en cuenta nuestras capacidades, para qué somos buenos, nuestras habilidades, sino que se basan en simples constructos sociales que no tienen ningún, ¿cómo se puede decir? Ninguna razón, ¿no? A veces las repetimos porque nos la dijeron, ¿no? Pero ¿por qué no cuestionar eso si me está afectando, ¿no? Como hombre o como mujer. Y ahí vienen frases también que van pasándose de generación en generación, ¿no? Las mujeres son el sexo débil, que les mencioné, ¿no? Cosa que no es cierto y sigue, ¿no? Los hombres no lloran, o frases, ¿no? Detrás de un buen hombre hay una buena mujer, ¿no? Entonces, acá no nos enseñan que una relación de pareja es una relación de equipo, ¿no? De equipo, o sea, no hay uno sin el otro, no es un complemento, ¿no? Ese es un equipo, ¿no? Entonces, no hay que uno detrás, uno, ¿no? Delante, sino es igual, ¿no? Es igual. Y eso, una pareja, digamos, que tiene hijos, tienen que verlo los hijos también, ¿no? Que tanto papá o mamá se tratan de igual manera, ¿no? Y no hay diferencias también en ser mujer o ser hombre en los hijos, ¿no? También mucho se habla esto de mujer al volante, peligro constante, eso es también algo machista, ¿no? Porque se asocia que las mujeres son problemáticas, ¿no? Cuando se ponen al volante, o a veces, ¿no? Muchos hombres machistas le dicen, ¿no? Anda a la cocina, ¿qué haces acá manejando? Y hay muchas denuncias de esto en las comisarías, ¿no? Generalmente que las mujeres son las que más pues son en las pistas, son mayormente violentadas también ahí, ¿no? Otra frase es que se quedó esperando como novia de pueblo, ¿no? O sea, se aspira también que una mujer a cierta edad ya debe casarse y si no lo hace ya cuestionan también, ¿no? O su orientación o que no hay nadie que la proteja, ¿no? Entonces, siempre se asocia eso al matrimonio, ¿no? O una buena esposa sabe siempre cuál es su lugar, ¿no? Y entonces, siempre cuando hay problemas de violencia, de separaciones, siempre le dicen a la mujer, seguramente, o sea, no has puesto todo de tu parte para mantener unido a tu hogar. O sea, asocian que la unidad del hogar, asocian que, digamos, esa parte moral, apoyo moral de la familia o generar unidad en la familia es solo responsabilidad de las mujeres, cuando no es así. Como les decía, es un equipo, ¿no? O sea, papá y mamá hacen un equipo. Hablando de familia nuclear, ¿no? Con monoparental, igual, la jefa de hogar hace la diferencia y la igualdad, tanto con niños como niñas, ¿no? Entonces, muchas veces mujeres, sobre todo mujeres que tienen quizás autonomía económica, pero psicológicamente están dependientes, ¿no? De la pareja o del qué dirán y no denuncian a veces situaciones de violencia que puede estar pasando, ¿no? Entonces, esto les quería explicar con el tema de mujeres al volante, peligro constante, cómo un estereotipo pasa a ser prejuicio y se produce la discriminación, ¿no? El estereotipo, como les expliqué, es lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que me ha dicho alguien. Alguien lo instaló en mi cerebro, de repente de niño, fue mi profesora, fue mi profesor, fue mi mamá o mi papá o mi amiga o mi amigo de niño. Alguien me puso ahí que las mujeres no sirven para manejar.
alguien lo hizo y yo comencé a creer, ¿no? Que esto era así, ¿no? Entonces, ese es el estereotipo, lo que yo pienso, ¿no? Si yo pienso que las mujeres no sirven para manejar, esa va a ser mi creencia, ¿no? Y cómo tú vas contra una creencia marcada, ¿no? Y ahí vienen estereotipos que encontramos, por ejemplo, los que trabajamos con comisarías, ¿no? ¿Cómo piensa un policía? Si el policía piensa que los problemas de casa deben quedarse en casa, entonces imagínense, él no va a recibir una denuncia, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta cuán profundo está nuestro estereotipo? Por eso hay que romper estereotipos, hay que romper esquemas, ¿no? Y cuestionar, ¿no? O sea, lo que yo pienso, ¿no? Digamos acá el ejemplo, las mujeres no sirven para manejar. Y mi prejuicio es lo que yo siento, ¿no? O sea, cuando ya imagínense, me cruza una mujer que yo pienso que no sirve para manejar, lo que yo siento y es mi prejuicio y ella empieza a sentir irritación, ¿no? Molesto. Y no se queda ahí, de ahí viene la discriminación, es cómo actúo. Entonces ahí yo de cólera empiezo a tocar el claxon, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo desde lo que yo pienso, de lo que yo siento y cómo actúo, cómo está ligado, y parte de una creencia. Entonces siempre las creencias se instalan, ¿no? ¿Y por qué no crear, digamos, instalar un chip positivo, ¿no? De que no existen diferencias, de que tanto niño como niña pueden expresarse, tanto niño como niña pueden jugar con los juguetes que deseen, pueden expresarse, pueden elegir la profesión que deseen o el negocio que deseen, sin que les digan, no, pero eso no lo hace un hombre, no, pero así no te vistes, así no se viste una mujer o un hombre, ¿no? Entonces, hay que ir generando autonomía en las personas y cambiar estos estereotipos que, como ustedes ven, se va transformando a discriminación y muchas veces termina en feminicidio. Porque el feminicidio empieza desde un estereotipo que es que te celan, ¿no? Lo que yo siento es cólera también, y la discriminación es que me imagino que has sido infiel y actúo y te mato, ¿no? O sea, así pasa, o sea, desde un pensamiento hasta la discriminación, porque así la han criado, ¿no? Que la mujer no debe vestirse de esa manera, entonces piensa que es normal y actúa de una manera que puede terminar en la muerte, ¿no? ¿Y de dónde salen estos estereotipos? De la familia. Ese es el primer agente socializador, los apelativos que ponen tanto a niñas como niñas como niños. Hay un video, por ejemplo, en YouTube donde se llama Ser como niña, ¿no? Y le preguntan a muchas personas, a ver, ¿cómo golpea una niña, ¿no? Y le dicen, actúa como una niña que golpea y golpean delicado, ¿no? Entonces lo hacen como si fuera un insulto, ¿no? Ser niña, o sea, es delicada, o como un juego, ¿no? Y cuando aún eso le preguntan a adultos, ¿no? Y los adultos actúan con debilidad, así, ¿no? Pero le dicen a la niña, a niñas, cómo es ser una niña, y las niñas se ponen fuertes, se empiezan a saltar, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos generando diferencia y lo vamos marcando, ¿no? Cuando a la niña le empezamos a reprimir, no, no, ahí tú no entres, o tú quédate acá en la cocina, tu hermanito es el que va a ir a estudiar, o cédele el lugar a tu hermano, ¿no? O la presa más grande para tu hermano. O tú cuídala a tu hermanito, no, no, el hombre no, él no puede cuidar, no, él no sabe. Entonces son esos, ¿no? Entonces apelativos, colores, juguetes que les mencioné, que las mismas profesoras también, por ejemplo, de kinder, diferencia, ¿no? Cuando el niñito va y agarra la muñeca, le quita, no, tú juegas con la pelota, o sea, ya una imposición, ¿no? Y las responsabilidades que les decía que les asignamos siempre de cuidado, de delicadeza a la niña y de juego más al niño, ¿no? Más desenvuelto, ¿no? Entonces, de ahí es el primer agente socializador. El segundo es la educación, ¿no? Los libros, por ejemplo,
si analizamos de los niños y niñas, que los libros del colegio, ¿no? Por ejemplo, en las profesiones, todas son masculinas, ¿no? Los dibujos, ¿no? Del ingeniero, del médico, del policía, hombre, ¿no? Entonces deberías poner también un policía, hombre y mujer, ¿no? Médico también hombre, mujer, ingeniero, hombre, mujer. Y siempre de mujer, profesiones ligadas al cuidado, ¿no? Que no está mal, pero no es lo único que podemos hacer, ¿no? O sea, ahora hemos visto tantos trabajos, hasta mineros, por ejemplo, de carga pesada, que ahora lo hacen las mujeres también. O sea, no hay en ese sentido algo que nos pueda limitar, ¿no? Y la niña puede querer como ser ingeniera o enfermera desde pequeña y no hay que cortar, como se dice, las alas y más bien alentarla a que sí es posible, ¿no? Igual se invisibilizan algunos papeles claves de mujeres a lo largo de la historia. Entonces hay que hablarle a las niñas de feminismo, de mujeres que han luchado, por ejemplo, desde 1950 que nos otorgan el voto recién en Perú a las mujeres, es decirle a las niñas que esos derechos, cómo los hemos ido ganando, ¿no? Estos derechos sexuales y reproductivos, el derecho al voto, a ser elegidas, ¿no? El derecho a tener una educación. Entonces, todo eso lo vemos a nuestro trabajo también, ¿no? Porque antes también teníamos que solicitar permiso a la pareja o al papá también para ¿no? estudiar, para el trabajo, o nos elegían también a la pareja. Entonces, hemos ganado muchos espacios, pero faltan, ¿no? Entonces, eso hay que decirle a las niñas y destacar roles importantes de mujeres que han luchado, ¿no? Entonces los estereotipos yo no los he inventado y por ejemplo hay una encuesta de Henares al 2015 donde miren cómo las mismas personas, estas encuestas a hombres y mujeres, cómo piensan, ¿no? Por ejemplo dicen que el espacio de las mujeres es su casa y el 37.6% considera que la mujer cuando sale de casa dice descuida sus labores en el hogar, ¿no? Entonces ahí no estamos hablando de igualdad a ambos, ¿no? O ver la manera como nos distribuimos esas funciones, ¿no? Y el 25% considera que la mujer no debe trabajar si su esposo o pareja no quiere que lo haga, ¿no? Sacrificamos por la familia en este caso, ¿no? Entonces, esas son respuestas de las propias personas, ¿no? Que son encuestadas. Por ejemplo, las mujeres deben postergar sus prioridades, ¿no? Como les decía, no es igual, ¿no? Mujeres que tienen hijos todavía pequeños y aparte ahora son profesoras ahí en casa, ¿no? Entonces, dicen las personas que encuestan que toda mujer debe primero cumplir su rol, ¿no? De madre, esposa, ama de casa, y después todavía realizar sus propios sueños y los vamos postergando, ¿no? Nos vamos, como se dice, sacrificando, ¿no? Y no pasa lo mismo con el esposo de repente, ¿no? Y desde niñas nos enseñan siempre ese estereotipo de las mujeres de ser las pacientes, comprensivas, las que complacen, ¿no? Entonces, por eso, desde pequeñas a las niñas se les enseña a callar, ¿no? No, o sea, tú tienes que comprender, ¿no? Que tu esposo está cansado y te grita, ¿no? O que el de tu papá o sea, llega cansado y no nos puede, ya no ni nos saluda, ¿no? Y hay que servirle la comida. Entonces, esas cosas, ¿no? Hay que empezar a educar y diferenciar, ¿no? Porque si no, ellas crecen que eso es normal y que lo van a tener que hacer. Y muchas mujeres por eso se quedan en silencio y toleran este tipo de situaciones, ¿no? Y las mujeres deben obedecer, ¿no? Sí, imagínense, o sea, a fin de evitar discusiones debe ceder, ¿no? Ahí está ya relegando su poder de decisión, ¿no? Su poder de dar una idea, de comunicar algo, ya no, ¿no? Porque está cediendo. Entonces, y debe estar dispuesta, sobre todo esto es mucho, la violencia sexual, que lo asocian siempre a una persona extraña, y no, el violador también puede ser el esposo, la pareja, ¿no? Entonces, y hay muchas mujeres que denuncian eso y el policía dice, pero si es tu esposo, ¿no? Si es tu pareja. Entonces, eso no da derecho, ¿no? Entonces, esas cosas también, el tema de
el cuerpo, ¿no? La salud sexual y reproductiva, desde adolescentes ya empezar a hablar de esto, ¿no? Que, o sea, del tema, la diferencia entre tocamiento, entre una caricia desde pequeños y evitar estas situaciones que realmente crecemos tolerando, ¿no? Que las mujeres deben ser castigadas si no obedecen a los hombres, ¿no? A veces las mismas mujeres se justifican, ¿no? Si hay infidelidad, y eso yo lo digo siempre, tanto el hombre como la mujer, digamos, lo que hay que hacer es la separación, ¿no? Si ya no hay amor y hay infidelidad, ya no hay respeto, sepárense, pero no la maten, ¿no? O sea, eso es. O sea, una relación saludable, bueno, no funcionó, se acabó, ya. Y si hay hijos de por medio, no va a terminar la relación padre e hijo. Pero acá no, o sea, acá dice, si a una mujer le falta respeto, después merece alguna forma de castigo. Y se tolera eso. Ah, ya, la mataron porque fue infiel, ¿no? Ah, porque descuidó, ¿no? A la familia. O la golpean porque no para en la casa, ¿no? Hay otras formas. Yo no digo que es correcto, ¿no? Negligencia con los niños, pero hay otras formas, ¿no? Para eso existe la ley, para eso existe la justicia, ¿no? También las instituciones para no llegar a estos extremos de tolerar, ¿no? Y acá dice, las mujeres deben aguantar la violencia, ¿no? Y son responsables, lo que les decía, que las violenten, ¿no? Si ella coquetea con otros, entonces no eres seguro de sí mismo, de sí misma, entonces no sigas con esa relación, pero no la mates, no la celes, no la violentes, ¿no? O esto de la mujer se viste provocativamente, ¿no? O sea, se viste de una manera, pero eso no da el derecho a alguien que venga y te toque, ¿no? O sea, tú te vistes así porque quieres verte bien, ¿no? Pero no es que te pongas un cartel estoy en oferta, en venta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde va la línea del respeto y cómo esos hombres que hacen el acoso sexual, cómo han sido criados, en qué ambiente se han desenvuelto y que ellos definitivamente no respetan a las mujeres, ¿no? O sea, o no les han criado con ese respeto. Entonces, y justifica, ¿no? Y que las mujeres por amor, dice, ¿no? Pueden ser controladas. O sea, se cree que en la encuesta, ¿no? Que el amor y la paciencia de la mujer tarde o temprano va a hacer que su esposo o pareja deje de ser violento. Eso es falso, ¿no? Muchas mujeres decimos, ¿no? A veces de enamorados que sí, ya los conocíamos violentos y nos casamos como que con nuestro amor, nuestro cariño va a cambiar. No, yo no digo que la persona no cambie, puede cambiar, mejorar, ya no ser violento, pero tiene que partir por su propia decisión de querer ayuda, o de que él mismo pase un tratamiento y deje de ser violento, pero no es porque tú le digas que lo haga, ¿no? Entonces ahí es otra, por eso decimos las alertas tempranas, ¿no? Hay indicadores que ya te dicen desde, y esto yo digo desde el colegio, ¿no? Desde las adolescentes, que ellas algunas cosas creen que es normal, que las jalonee o que les diga cómo vestirse, y ellas lo hacen, ¿no? Porque creen que así es. O lo han visto en casa y la mamá también se somete, ¿no? Y ellos piensan que es normal. Entonces, eso hay que cambiarlo, ¿no? ¿Por qué toco mucho yo el tema de la niñez? ¿Por qué? Porque tanto niños como niñas, ya a los 12 años, ellos ya tienen roles establecidos. Si hasta los 12 años, digamos, los criamos en desigualdad, donde siempre las mujeres adoptan un rol pasivo, doméstico, privado, de someter, de no hablar, y el varón se tolera el abuso porque si le grita a su hermana está bien, está corrigiendo a su hermana, porque el papá, mamá le han dado esa atribución, ¿no? O que el chico, el varón es el que sale, digamos, adolescente, el que sí le dan permiso para ir a alguna reunión, a la niña no. Entonces ya el mismo niño ya crece con ese concepto de que
de que es así, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ya cuando crecen van tolerando el abuso y buscan parejas que se, ¿cómo dice? Que se complementen en esta toxicidad, ¿no? Entonces, acá las niñas ya van posicionándose en roles sumisos y los niños ya la supremacía, ¿no? Ahí viene ya el sistema patriarcal, ¿no? Entonces ellos, como ven que los privilegian, ¿no? Que les dicen, no, tú no entras a la cocina, siéntate y espera que nosotros y tus hermanas cocinemos, ya crecen, ¿no? ¿Y qué va a hacer este chico cuando sea adulto? Va a buscar, como se dice, no va a buscar una esposa, sino una empleada, ¿no? Porque es la extensión también del trato diferente que le han dado y le han hecho todo desde niño, ¿no? Entonces, los privilegios y el abuso se conllevan, ¿no? Y entonces ahí vienen también las brechas, ¿no? Cuando hablamos de brechas, son diferencias, ¿no? De acceso, o sea, cuando ya tanto el hombre como la mujer ya queremos acceder a bienes, queremos acceder a un trabajo, a tener nuestros recursos económicos, cómo estamos posicionados culturalmente, nuestro nivel de bienestar, de desarrollo, ¿no? Por ejemplo, nuestra participación en la política, el tema, nuestro acceso a salud, cómo está, ¿no? En relación, hay diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Como está ahí el ejemplo, ¿no? O sea, la mujer para entrar a una oportunidad tiene un muro más alto, ¿no? Porque tiene niños pequeños, porque tiene cargas, ¿no? Del varón no, porque está pensando en el trabajo y el resto lo está solucionando, digamos, su esposa, ¿no? Su pareja. Entonces tiene una escalera y no un muro, ¿no? Para acceder a oportunidades, ¿no? Entonces, eso es importante analizarlo con nuestra población con la que trabajamos, ¿no? Por ejemplo, acá hay unas cifras de este año, que de enero a marzo, la tasa de actividad, ¿no? La tasa de empleos, ¿no? Los hombres al 79% y las mujeres al 61%. Por ejemplo, en pandemia, ¿no? También hablando ya del 2020, las primeras actividades que se cerraron fueron las de servicios, ¿no? Que generalmente emplean a más mujeres, ¿no? Las de comida, alimentación, turismo, ¿no? Esas se cerraron. Pero ¿cuáles sí continuaron? Las de extractivas, ¿no? Que es ingeniería, minería, donde la mayoría son varones, ¿no? Entonces, por eso yo les digo que el impacto económico ha sido más en la mujer, por eso se habla de la feminización de la pobreza. Y a este año hasta marzo, o sea, sigue habiendo esa brecha, ¿no? Del 79 al 61%, hay una brecha ahí por cubrir, ¿no? En el tema de actividad económica y acceso. Después en el promedio también de los sueldos, ¿no? A marzo del 2021, este es un promedio de esta encuesta del INEI, ¿no? Que es, por ejemplo, de mujeres es 1.112.20 soles y de los hombres 1.400. O sea, hay una brecha ahí de ventaja, ¿no? De varones frente a las mujeres, ¿no? Entonces, ahí es el 77.9% del ingreso de los hombres, ¿no? Es un promedio. Entonces, hay brecha todavía en los ingresos, ¿no? Hay brecha en el acceso a trabajos. Y después en la política también, ¿no? Actualmente en el Congreso que tenemos elegido este año, de los 130 congresistas, 83 son hombres y 47 mujeres, ¿no? Aún falta, ¿no? A nivel de política es también complicado, ¿no? Porque al meterte en política, al aspirar a un cargo público, muchas veces tienes que tener tus otras necesidades cubiertas, ¿no? Puedes querer, pero no tienes tus necesidades cubiertas y no vas a de repente poder llegar en igualdad como un hombre, ¿no? Por eso observamos, porque hay barreras, ¿no? Y esas barreras es las que hay que derribar, ¿no? Y que apostar a que más mujeres se integren a estos espacios de decisión, ¿no? Y en los gobiernos locales, las que tenemos hasta el otro año, por ejemplo, hay en el país, en el Perú, 1.862 alcaldías, ¿no?
y las mujeres solo están a cargo de 90, o sea, poquísimo, poco. Y de los 10.654 regidores, solo 3.185 son mujeres, ¿no? Por eso lideran los varones en política, ¿no? Y los cargos directivos, solo el 33.5% son ocupados por mujeres. Entonces, ¿por qué? Porque generalmente estos espacios son más cubiertos por hombres, porque tienen pues mayores ventajas para poder llegar y mantenerse también en estos puestos, porque una cosa es llegar y otra mantenerse, ¿no? Entonces ahí se tienen que generar condiciones políticas que permitan esta igualdad, ¿no? Y a nivel del analfabetismo también, en hombres y mujeres, como las cifras desde el 2009 al 2019, a nivel nacional hay más analfabetismo en mujeres que en hombres. Como ustedes ven, las tasas en hombres es de 3 y de mujeres de 11, ¿no? Y en el 2019 de 3 a 8 en mujeres, y sobre todo se da esta situación, como ustedes ven en el área de residencia, con mujeres de la zona rural, ¿no? Donde dan preferencia al varón que a las mujeres que se quedan al cuidado de los hermanos, ¿no? Entonces se prioriza. Entonces, esto es una realidad también, ¿no? Entonces, si hay mayor analfabetismo en mujeres, eso hace que sea difícil para ellos, porque por lo menos tu secundaria, ¿no? Al menos para que tengas un empleo remunerado, ¿no? Y formal, porque, o sea, no hay ningún empleo que por lo menos te pida una secundaria completa. No hay. Si hay, es informal. Y ahí viene la explotación laboral, donde la mayoría de situaciones de explotación laboral y de acoso laboral y de trata, explotación, son a mujeres, ¿no? Y definitivamente en el tema de violencia, ¿no? De violencia también son cifras del Centro de Emergencia Mujer. Ahí las mujeres son el 57.000, ¿no? Y a diferencia de hombres, 9.000, ¿no? Que son los que denuncian. Y de estos hombres que denuncian, la mayoría son niños, ¿no? Ahora también dicen, no existe violencia contra los varones, hay violencia, pero ¿qué pasa? No denuncian por los estereotipos, porque son sujetos a burla, ¿no? Que el hombre de repente sufra violencia y él va a decir que has perdido tu autoridad, se ríen, ¿no? Y eso es producto del machismo también, ¿no? Entonces, en cifras son más las mujeres. Por eso siempre hablamos y hablaremos de que las brechas son más para mujeres que para varones, ¿no? Y son cifras que estamos nosotros haciendo referencia, ¿no? Y hablando ya de todo esto, hemos hablado de género, de sexo, hemos hablado de los roles, de los estereotipos, de las brechas, y el enfoque de género, ¿qué es, no? Ya es como nosotros vamos a mirar, ¿no? Por eso yo le decía, hay que ponernos los lentes de género, ¿no? Para nosotros en la realidad en la que intervenimos, ¿cómo vamos identificando los roles de nuestra población beneficiaria? ¿Cuáles son los roles de estas mujeres, de estos hombres con los que trabajamos? ¿Qué tareas hacen, ¿no? en la comunidad, en sus hogares? ¿Cómo se está produciendo? ¿Hay asimetría? ¿Hay relaciones de poder? ¿Hay violencia? ¿Hay inequidades? Y luego preguntarnos por las causas, ¿no? Que producen, o sea, ¿por qué hay más analfabetismo en mujeres? ¿Por qué las mujeres, digamos, asumen más roles domésticos que los varones? ¿O por qué no pueden conseguir un empleo las más mujeres que varones? O sea, ¿qué está pasando ahí, no? ¿Para qué hacemos esta lectura con enfoque de género? Para que a partir de ello podamos formular políticas o acciones en nuestras mismas instituciones que permitan reducir las brechas, ¿no? O sea, cómo aminoramos la carga de las mujeres para que puedan acceder con igualdad de oportunidades y superemos esas brechas. ¿Qué está pasando, no? Entonces, eso es el enfoque de género. Siempre mirar
dónde está la inequidad, dónde está la relación de poder, qué es lo que hay que superar, a quién hay que sensibilizar, qué medidas hay que adoptar, ¿no? Y acá un ejemplo, ¿no? O sea, cómo uno aplica este enfoque en las políticas públicas. Por ejemplo, un programa de planificación familiar, ¿no? Cuando no tiene enfoque de género un programa de planificación familiar, ¿no? Cuando no tiene enfoque de género, ¿qué hace? Responsabiliza de la planificación familiar solo a las mujeres. Dice, considerándolas físicamente en su rol reproductor. O sea, digamos, puede realizar charlas y solo invita a mujeres, cuando deberían invitar a la pareja o a la familia, ¿no? En este caso. Entonces ahí no tenemos enfoque de género. Y cuando hablamos de un programa de planificación familiar con enfoque de género, responsabilizamos de la planificación familiar a ambos, porque a veces le echa la culpa a la mujer, ¿no? ¿Por qué no te has cuidado? O que esperas que solo el hombre se cuide. Ambos tienen que ser responsables. Entonces, por eso, con enfoque de género, tendría que responsabilizar de la planificación familiar a ambos, y considerando contextos, múltiples roles e identidades, ¿no? Porque hay prejuicios también del propio varón, ¿no? De no usar métodos anticonceptivos. Cuando la mujer quiere usar y le dice a la pareja que lo use, el otro ya lo asocia con que ya está un poco cuestionando también, ¿no? Dice, de repente me está haciendo infiel, ¿no? O pone justificaciones, ¿no? Entonces ahí hay que ver por qué no está funcionando, porque no estamos involucrando a ambos. Por ejemplo, sin enfoque de género, un programa de nutrición, que les también había mencionado un ejemplo, que generalmente esto se hace en las postas, ¿no? Centros de salud, digamos que hacen un programa de nutrición y siempre asocian que la nutrición infantil es responsabilidad exclusiva de la mamá por su rol tradicional de cuidar. Ahí no estamos poniendo enfoque de género. Con enfoque de género es que tanto mamá, tanto papá, ¿no? Y varones que están en la casa son responsables de la nutrición infantil, ¿no? Del cuidado, ¿no? Cuando hay un bebé en casa y lo dejan que el varón lo cuide, ay, no está ayudando, no es que está ayudando, está cumpliendo su rol de padre, ¿no? Y madre familia, su rol de cuidador, ¿no? Entonces ahí promovemos esa transformación ya de modelos tradicionales, donde el rol de alimentación, nutrición del niño, cuidado asociado solo a la mujer, ahora a modelos tradicionales de feminidad, masculinidad, y se habla de las nuevas masculinidades, ¿no? De que están asumiendo ambos el rol que tienen como padre y madre de familia. Sin enfoque de género es, por ejemplo, cuando no reconocen el valor del cuidado ni el trabajo doméstico no remunerado. Dicen, no, pero tú haces trabajo doméstico, no haces nada, dicen, ¿no? No vas a comparar el trabajo doméstico con mi trabajo, ¿no? Que yo, si salgo, trabajo. O sea, si tenemos ese concepto, no estamos utilizando el enfoque de género. Con enfoque de género es que nuestras charlas, cuando tengamos oportunidad de conversar con las familias, con las mujeres, con los varones, con los niños, niñas, siempre impulsar a las responsabilidades compartidas. O sea, no es que el cuidado y labor doméstica sea solo de mujeres, eso hay que decirlo. Todos deben colaborar y trabajar en equipo en la familia, y de esa manera las mujeres también van a poder disfrutar de las oportunidades que existen. Entonces, todo eso es cómo lo transversalizamos, ¿no? Y ya, digamos, examinamos esas implicancias que ya hemos visto, necesidades diferenciadas, accesos, brechas, tanto para hombres como mujeres. Entonces, en cualquier acción que nosotros desempeñemos, nuestros planes de trabajo, los instrumentos que apliquemos, siempre hay que cuestionar roles tradicionales y enseñar a que no existen, ¿no? Estos estereotipos, y más bien hay que cuestionar. Y ahí va incluida legislación que haga falta, por ejemplo, en gobiernos locales,
donde hablemos del lenguaje inclusivo, donde aperturemos mayores oportunidades laborales para mujeres, de repente contemplando el cuidado de los niños con cunas, en los trabajos que existan, bueno, hay muchos, hay lactarios, o que haya esta equidad para que permita a las mujeres también acceder a estas oportunidades y no relegarse al ámbito doméstico. Entonces ahí permite hacer que estas necesidades, intereses, ¿no? ¿Qué te interesa a ti como mujer? ¿Qué quisieras hacer? Hay que preguntar. Es muy distinto a que uno suponga, ¿no? ¿Qué cosa? Y frente a eso, ¿qué podemos hacer desde los espacios donde estamos nosotros? ¿Cómo implementamos el seguimiento, el monitoreo? ¿Cómo evaluamos? ¿No? Para que se beneficien igualmente, ¿no? Tanto hombres como mujeres. Y acá algunas preguntas, ¿no? O sea, cuando uno diseña algún programa, lo implementa, esta política también pública, hay que incluir algunas preguntas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En el diseño de la política, ¿se ha considerado en el diseño de la política los roles y necesidades específicos de los hombres y mujeres, de las mujeres y hombres? ¿No? Esa es una pregunta que hay que hacerse, ¿no? Las intervenciones públicas, ¿no? Que realizamos cada uno de los distintos servicios donde nos encontramos, promueven distribución equitativa entre mujeres y hombres de la carga de trabajo y las labores de cuidado, promueves la igualdad de género en el acceso de oportunidades, recursos, participación y toma de decisión desde el horario, ¿no? Desde el horario que uno comience, digamos, a realizar una capacitación si nos tomamos en cuenta los horarios, ¿no? Por ejemplo, acá les voy a leer en la convocatoria, ¿no? Por ejemplo, cuando uno convoca, ¿no? Digamos que van a hacer ustedes un taller con sus beneficiarios y la pregunta es, ¿a quiénes convocamos? ¿A cuántos hombres y a cuántas mujeres convocamos? ¿A qué hora? El horario conviene tanto a las mujeres como a los hombres, o sea, nos hemos hecho esa pregunta. ¿Es el único horario posible o se podría pensar en otro que permita la participación de un mayor número de mujeres? ¿Qué perfil requerimos para la convocatoria? ¿Hay mujeres con ese perfil? ¿No? Si no hay, podemos encontrar mujeres con perfiles aproximados. Por ejemplo, dice, en los casos en que la capacitación está dirigida a quienes desempeñan las funciones de alcalde, como hemos visto, ¿no? No hay muchas alcaldesas, ¿no? Pero sí podría convocarse a regidoras, o sea, siempre, digamos, ¿no? Vamos a realizar, digamos, una capacitación a policías, ¿no? Hay que ver también si hay policías mujeres, o sea, siempre hay que incluir, digamos, a las mujeres y adaptarnos también a ese horario para poder un poco recoger sus necesidades diferenciadas. O sea, siempre no obviemos eso solamente, mira, ahí les he dado el ejemplo de capacitación, ¿no? Y acá, ha sido el impacto una vez que uno implemente algún programa? ¿Cuál ha sido el impacto en la vida de las mujeres? ¿Cambió la vida de las mujeres? Ahora las mujeres dicen, sí, efectivamente, en mi casa ya hemos empezado a distribuirnos. Yo ya ¿no? Como mujer ya empecé a estudiar lo que tanto quería, porque ahora ya mis hijos me ayudan, mi esposo, ¿no? Mi familia, ya nos hemos dado cuenta. Entonces ahí se nota, ¿no? Que ya accede, por ejemplo, a alguna capacitación, a algún programa, que le permita ya derribar esa brecha, ¿no? Y hay una lista de control para saber si estamos transversalizando el enfoque de género, ¿no? Por ejemplo, a nivel institucional, ¿no? Muchas de nosotras trabajamos en algunas instituciones y ahí hay que preguntar, ¿no? La misión, una misión, por ejemplo, piensen en la misión que tiene cada una de sus instituciones, empiecen a analizar esa misión. Está incluyendo el enfoque de género, o sea, te está hablando de hombres y mujeres, te está hablando de necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, te está hablando de brechas entre hombres y mujeres, eso. Tendrá, por ejemplo, las instituciones donde están ustedes trabajando, ¿tendrá una política de género? Eso hay que preguntarse. Porque hay políticas específicas para medir el enfoque de género.
Por ejemplo, los objetivos del personal y del proceso de evaluación buscan aumentar la sensibilidad de género, o sea, hay capacitaciones, digamos, que hablen, por ejemplo, de cuestionar estereotipos, de desafiar estereotipos, de empezar a criar de manera diferente. Existe eso, ¿no? Sobre ese enfoque para el personal lo promovemos, sobre el acoso, ¿no? Políticas, por ejemplo, de conciliación entre la familia, la vida privada y el trabajo. ¿Existe? No existe. Si no existe, ¿cómo lo planteamos? Y si las comunicaciones, por ejemplo, si tienes, perdón, material comunicacional interno, externo, pones, digamos, situaciones de tanto de hombres como mujeres que incluye el enfoque de género. Por ejemplo, que ayer hemos tenido por el día de la no violencia. Se ha promovido eso en el trabajo, se ha mostrado brechas, cifras, se ha sensibilizado al respecto, o se ha hablado de nuevas masculinidades. Todo eso, ¿no? Entra en estas políticas. Bueno, y en recursos también, ¿no? Si hay recursos en nuestra institución destinados a estos temas de género, ¿no? Sí, las funciones, ¿no? Las funciones que realizan los trabajadores que incluyan este enfoque de género. Si hay equilibrio, por ejemplo, se ponen a pensar en los directivos, ¿no? De su institución. Hay equilibrio entre puestos de hombres y mujeres o solo es de varones. O sea, cómo no se impulsa también la contratación, un enfoque positivo para contratar mujeres en puestos directivos o gerenciales, ¿no? Y en programación, lo que les decía, si vamos a diseñar algún, algún programa, desde ahí se planea, ¿no? Cuando haces tu diagnóstico, analizar el entorno, el contexto local, ubicando oportunidades y obstáculos, ¿no? Y cómo esos obstáculos, qué efectos tienen, por ejemplo, sobre hombres y mujeres. Siempre es diferente, siempre, en una localidad, ¿no? Y analizar quiénes participan más, las mujeres o los hombres en la toma de decisión. ¿Por qué? Si no hay mujer, ¿por qué no están participando? Entonces, eso hay que darlo a conocer y formular una política para que revierte esa situación, ¿no? Evaluación de funciones y responsabilidades, siempre basadas en necesidades e intereses, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué te impide hacer esto? ¿No? Para que tanto hombre como mujer accedan a las mismas oportunidades en trabajo, en educación, también en la dinámica familiar, en la toma de decisiones en el hogar, en la comunidad. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no hay una participación activa ahí de los varones, ¿no? Por ejemplo, en la educación virtual, ¿no? O sea, ¿cuánto más están involucradas las mujeres que los varones en esa tarea tan complicada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para aminorar obstáculos, ¿no? Y ahí ya nos corresponde desde las políticas, ¿no? Y cuando ejecutamos, también siempre plantearnos estrategias, resultados o indicadores de género, primeramente beneficios tanto para hombres como mujeres, datos organizados, siempre desagregados por sexo para saber cómo estamos llegando, ¿no? Y si hay equilibrio entre el número de hombres y mujeres, y nuestros beneficiarios, y cómo nosotros desde los espacios en los que estamos promoviendo que participen más las mujeres, que haya acceso equitativo a recursos, cuánto formamos en la localidad donde nos desempeñamos este enfoque, ¿no? Y cuántos vínculos tenemos con grupos, organizaciones locales de mujeres, ¿no? ¿Cuántos? Entonces, eso es importante también levantar nuestra información para hacer el seguimiento ya diferenciado, ¿no? O sea, sí ha habido acceso, cuál ha accedido más al hombre, las mujeres, cuántos es el número de mujeres dirigentes, ¿no? El cambio de actitudes,
tanto de hombres como mujeres, y en el equipo importante que exista personas que tengan este expertise sobre el enfoque de género, ¿no? Entonces acá, ya para concluir, simplemente voy a algunas frases para diferenciar sexo y género, ¿no? A manera de conclusión. Por ejemplo, las mujeres dan a luz, los hombres no, ¿no? ¿Esto es sexo o es género? ¿Qué es, no? Las mujeres dan a luz, los hombres no. Eso es sexo, porque ahí estamos hablando de algo biológico. Las niñas son amables y cautas, los niños duros y audaces. Eso es un estereotipo, una creencia, eso es género. ¿Se puede cambiar eso? Sí. ¿Puede haber niños, varones amables? Los hay. ¿Puede haber niñas audaces? Sí. No estamos cuestionando, eso es género. En muchos países las mujeres ganan el 70% de lo que ganan los hombres. Ahí estamos hablando de una brecha, ¿no? Y eso es género. Esa situación que las mujeres ganan el 70% de lo que ganan los hombres, ¿se puede revertir? Sí, porque ahí se podrían implementar políticas de género. Las mujeres pueden amamantar a los bebés, ¿no? Los hombres tienen que utilizar un biberón. Eso es sexo, es una diferencia biológica. Después, las mujeres son las encargadas de criar a los niños. Eso es género, porque eso es un constructo social, porque tanto hombres como mujeres deben criar a los niños. Los hombres son los que toman las decisiones. Eso también es constructo social. ¿Puede cambiar? Claro, porque tiene que favorecer tanto niño como niña, hombre como mujer, tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Las voces de los niños cambian con la pubertad, las de las niñas no. Eso es algo biológico, eso es algo que pasa, ¿no? Y eso es sexo. Según estadísticas de las Naciones Unidas, las mujeres realizan el 67% del trabajo mundial y sin embargo solo ganan el 10% de los ingresos mundiales. Eso es género, es algo que se puede modificar y más bien esa realidad nos da pie a generar políticas más inclusivas, ¿no? A las mujeres les preocupa la calidad de la educación de sus hijos e hijas. No solo a las mujeres debería preocuparles, sino también a los varones. Entonces, eso es género. Y eso hay que enseñarlo desde pequeños, ¿no? A las mujeres se les prohíbe realizar trabajos peligrosos, ¿no? Como trabajar en minas. Los hombres trabajan bajo su propia responsabilidad. Hemos visto que no hay trabajo de hombre, no hay trabajo de mujer, no hay género en los trabajos, ¿no? Entonces, esto también se puede revertir con políticas que incluyan también a más mujeres en este tipo de puestos, que los hay, ¿no? ¿Hay menos mujeres presidentas, parlamentarias y directivas que hombres? Sí, y lo hemos visto acá en la red del Perú a nivel de congresos, de alcaldesas, regidoras, que nos falta ahí aminorar la brecha. Entonces ese es género, es algo que podemos modificar con conductas, ¿no? Entonces acá hay una bibliografía. Les agradezco más bien haber estado acá, y lo que sí voy a también comentarles de el libro que tenemos, ¿no? O sea, el libro, nosotros tenemos un libro que es La violencia contra la mujer, ¿no? Que es una mirada y praxis desde el trabajo social, donde muchas de lo que hemos mencionado en la charla del día de hoy, lo tenemos acá en este libro, ¿no? Justamente acá están algunos instrumentos listos para aplicar y algunas experiencias de cómo se ha aplicado esto en terreno, ¿no? Haciendo desde la etapa del diagnóstico, desde la etapa de la capacitación, ¿no? Cómo vamos a ir formulando políticas inclusivas, ¿no? Entonces, ese es un poco lo que les hemos querido compartir el día de hoy, ¿no? Justamente acá voy a tratar de mostrar más al detalle el libro, ¿no? Que lo ven ahí. Entonces, más bien si hubiera de repente
alguna pregunta que ustedes quieran realizar para poder responderles. Bueno, hay un agradecimiento ahí en el chat sobre esta ponencia, ¿no? Igual también el día de mañana también vamos a estar enviando los certificados a las personas que se han comunicado con nosotros, les vamos a estar enviando al correo. Igualmente también si quisieran adquirir el libro también en el mismo WhatsApp o el número que se ha comunicado con ustedes, lo pueden también solicitar, ¿no? Mayor información. Patricia. Sí, licenciada, buenas noches. Ante Buenas. todo agradeciendo la ponencia, ¿no? La calidad de su ponencia y, bueno, como lo refería también, contribuyendo pues a nuestros conocimientos y a nuestra praxis profesional. Mi pregunta sobre todo esto, licenciada, va dirigida, si bien es cierto todo ese tema de género, este constructo social, cultural, que viene marcado pues desde, se podría decir, si bien es cierto, a la fecha continúa desde nuestra familia, desde el ámbito familiar. Licenciado, usted de repente en su alto conocimiento, experiencia, ¿en qué medida usted cree que desde el ámbito social la parte legal contribuiría, ¿no? A un poco de repente regular o tipificar cómo podría ir de la mano el tema social con el legal desde el punto de vista para de repente disminuir algunas causas que generan el tema de violencia contra la mujer, enmarcado dentro de un contexto de género. ¿No? Sí, gracias, Patricia. Sí, efectivamente hay varios tipos de prevención, ¿no? Cuando uno aborda la violencia, hablamos de una prevención primaria, ¿no? Primeramente es cuando no han sucedido hechos de violencia, ¿no? Entonces, cuando uno hace prevención primaria, empieza a hablar, por ejemplo, de estos estereotipos, a identificar tempranamente situaciones de indicadores, ¿no? De violencia desde las relaciones, por ejemplo, de adolescentes, ¿no? Desde la etapa de enamoramiento, ¿no? Entonces uno va generando ahí conciencia, reflexión, también en los niños y niñas, a educar sin tolerar la violencia, ¿no? Igualmente a padres y madres de familia que a veces no tienen noción de que no solamente se educa, como se dice, a golpes, o sea, con castigos, sino también hay otras formas, ¿no? Como de negociar, hay otras formas de interactuar, de hablar, comunicarnos asertivamente. Entonces, eso es la primaria, ¿no? Donde intervenimos claramente como trabajadores sociales cuando no se han desencadenado hechos o sí hay presunción, ¿no? Pero ahí se hace sobre todo campañas de sensibilización, se hablan también en las instituciones de esta problemática y se genera espacios de reflexión, ¿no? Y de cuestionamiento de estos estereotipos. Y hay una prevención secundaria donde ya se ha desencadenado el hecho de violencia, donde ya hay víctimas, y ahí hablamos ya de un sistema de justicia, policía, Ministerio Público, Poder Judicial, un sistema de protección como el Ministerio de la Mujer, los centros de emergencia mujer, donde ya la víctima acude a denunciar, ¿no? Entonces ahí justamente viene la legislación también, ¿no? O sea, tenemos una ley 30364, una ley bastante completa, donde se ha ampliado la tipología de violencia, ahora se hablan de 4 tipos de violencia, se ha incluido la violencia económica, patrimonial,
donde se habla no solo de la violencia en el ámbito doméstico, en la familia, sino se habla de la violencia en la comunidad. Hablamos ahí de acoso, hablamos de trata, violencia en los TICs, ¿no? En medios tecnológicos, violencia política, violencia obstétrica, ¿no? Violencia también contra la comunidad LGTBQ+. Entonces se habla ya de distintas modalidades de la violencia, ¿no? Y está bien marcado y tipificado los tiempos, el tema de la flagrancia, las medidas de protección. Pero en la realidad muchas veces no se cumple todavía esta normativa, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todavía estereotipos, hay prejuicios, hay situaciones de corrupción, mucho machismo, que hay que derribar eso. Hay que derribarlo porque si tenemos, por ejemplo, policías con estos estereotipos, si tenemos jueces con estos estereotipos, entonces difícilmente van a poner primero el principio de creer a la víctima, ¿no? Porque o la van a revictimizar o no le van a creer, y la víctima vuelve a su casa y la pueden hasta matar, ¿no? Entonces ahí nos falta mucho por trabajar en el ámbito de acceso a justicia. Si bien es cierto, los centros de emergencia mujer han desafiado esto y es muy importante su función, la línea 100, ¿no? Que siempre la promovemos, y sí, se está trabajando muy bien efectivamente, pero falta, ¿no? Yo creo que el trabajo más es generar sensibilidad, generar conciencia. Muchos padres y madres no saben estas cosas, no saben, pues nadie les ha enseñado a criar a sus hijos. Entonces, espacios de reflexión siempre debe haber, y así ir cambiando y que no exista tolerancia a la violencia, ¿no? Y definitivamente este fenómeno es un fenómeno, nos compete a todos los profesionales, ¿no? O sea, es un fenómeno que no solo lo aborda el trabajo social, sino que lo aborda también el psicólogo, los abogados, todos, porque es un fenómeno, ¿no? Y por ejemplo, prevención terciaria, que me olvidé de mencionar, ahí está el tratamiento. O sea, ¿qué hacemos cuando la víctima denunció efectivamente y necesita, por ejemplo, terapias, ¿no? Entonces ahí entra ya un tema de rehabilitación. Cuando se rehabilite ya entra un proceso de cambio. ¿Cómo hacemos que ella se empodere? ¿Cómo hacemos que tenga autonomía económica, autoestima, ¿no? Para que sea independiente, ¿no? Y ya no dependa más de un agresor que la condicione, ¿no? Entonces, todo eso son políticas que se deben promover desde los gobiernos locales también, generando programas inclusivos, ¿no? Y siempre, como les decía, siempre en nuestras intervenciones, mencionar esas necesidades diferentes, cuestionar por qué accede uno, por qué no estas mujeres. Siempre, ¿no? Siempre tratar en todos los espacios de ir sensibilizando y apostando, ¿no? Porque nos falta mucho todavía ahí como se dice, mucho terreno por recorrer todavía. Gracias. Gracias, licenciada. Sí. Bueno, gracias. También nos saludan de Puerto Rico. Muchas gracias, colegas. Igual estamos también en vivo por las redes sociales. Bueno, yo me despido, más bien agradecerles a todos ustedes su participación. Igualmente ahí pueden dejar sus datos también y si desean certificación es opcional. Y también información del libro, ¿no? Del libro que estamos promocionando, y donde incluimos todas estas herramientas también que hemos mencionado. Bueno, muchas gracias y ya estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad. Igual no se olviden de visitar nuestra página liderenti.pe, ¿no? Donde pueden encontrar cursos, también tenemos algunos gratuitos donde pueden ustedes comenzar a formarse, ¿no? O potenciar ya la formación que vienen realizando. Muchas gracias.